Buenas tardes, siendo las 5:05 de la tarde del día 19 de marzo del año 2021, se va a dar inicio a la audiencia de tutela de plazos programado en el incidente 3218-2020. Siendo así, se deja constancia que la presente audiencia será llevado a cabo a través del dispositivo Google Meet, la misma que será dirigida por la señora Jessica Luis Saldaña Flores, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria. En este acto se va a solicitar que las partes procesales se acrediten por parte del Ministerio Público. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos los presentes. Jacqueline Elizabeth Inga Grijalvo, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Huancayo, con casilla electrónica 72260. Gracias, doctora. La defensa técnica del procesado. Buen día, señora magistrada, señorita representante de la Vialidad. En la defensa del imputado Hugo Fernández Rodríguez Vilches, quien habla el abogado Sergio de la Cruz Zúñiga, con registro de abogados de Junín 41322, con domicilio procesal electrónico 31015, número de contacto 990-3080-96, a efectos de recibir cualquier notificación que venga de esta audiencia. Téngase por acreditada, señora magistrada. Gracias, doctor Sergio. Así, se va a correr traslado a la defensa pública del doctor Sergio Juvenal a efecto de que oralice su requerimiento de control de plazo. 10 minutos, doctor, lo escuchamos. Bien, señora magistrada, permítame delimitar mi pedido. Lo voy a hacer en 3 dimensiones o en 3 lineamientos. El primer lineamiento, señora magistrada, viene en la identificación del acto lesivo. El acto lesivo es la disposición número 3 notificada el 9 de marzo del 2021. Disposición que da por concluida la investigación preparatoria en contra de mi patrocinado Hugo Fernández Rodríguez, y que producto de esta disposición, señora jueza, se ha esbozado el requerimiento de acusación y se ha concluido con la investigación por parte de su despacho. Eso sería como el primer lineamiento del acto lesivo. El segundo lineamiento, determinación del derecho afectado. Señora jueza, ¿qué se me ha afectado? La afectación al derecho a la defensa, el artículo 139.14 de la Constitución Política del Perú. En segundo orden, no se ha respetado el acuerdo plenario 4-2010, fundamento 10, numeral 9, donde dice que la presencia del abogado en la declaración y en todas las diligencias que se requieran deben estar en concurso, señora jueza. Se me ha limitado también ese derecho. Tercer orden, se ha hecho caso omiso, señora jueza, al artículo 71.4 del Estatuto Procesal Penal, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o es objeto de medidas limitativas indebidas o requerimientos ilegales. Cuarto, se ha vulnerado el artículo 342 del Estatuto Procesal, donde nos dan los plazos de la formalización, que nos dice 120 días. Fiscalía ha presentado antes de que culmine ese plazo, que se vencería el 25 de marzo de este mes. Señora jueza, el tercer lineamiento, su despacho, señora jueza, debe declarar la nulidad absoluta por contravenir el derecho fundamental de mi patrocinado, ese derecho fundamental a la defensa, señora jueza, la cual la señorita representante del Ministerio Público ha vulnerado abiertamente, y que debe hacer en ese acto procesal, señora jueza, declarar la nulidad de esa disposición 3, excluir las declaraciones llevadas a cabo sin la presencia del abogado. Señora jueza, me permito fundamentar mis 3 lineamientos. El primer fundamento que voy a decir es lo siguiente. En primer orden, señora jueza, con fecha 11 de diciembre de 2020, se ha solicitado, o la defensa técnica ha solicitado, las siguientes diligencias. 1.
examen retrospectivo de dosaje químico. 2. Ampliación de declaración del investigado Hugo Fernández Rodríguez. 3. Ampliación técnico-policial del lugar de los hechos. 4. Ampliación de declaración testimonial de Helen Rocío Pérez Moyocondo. Señora jueza de garantías, se ha vulnerado aquí, tajantemente, el derecho a la defensa, porque no se ha diligenciado ni pedido, en primer orden. Porque para la defensa técnica, señora jueza, es importante hacer estas diligencias porque le asiste el derecho a probar a mi patrocinado. En este caso, señora jueza, se ha limitado el derecho a la defensa. Además, señora jueza, se ha vulnerado lo que dice, lo que prescribe el artículo 71.4, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha cumplido con las disposiciones, o es objeto de una medida limitativa. O sea, ¿cuál es ese objeto de limitativa? Es el derecho a la defensa. Señora jueza, eso es como primer fundamento. Me permito compartir pantalla, señora jueza, en este acto. Me permito compartir pantalla. A ver, doctor. ¿Puede verlo, señora magistrada? Sí, no se puede ver, doctor. Ahora, señora magistrada. Ya, doctor, diligencias y otros. Ya, señora magistrada. Lo que dice la defensa técnica es que yo me apersono el 11 de diciembre de 2001. El 11 de diciembre. ¿Y qué le digo a la señora fiscal? Le digo, dentro de todos los delitos que haga, que realice, le digo algo más, señora jueza. Le digo que en el tercer otro sí digo que el abogado debe estar presente en todas las diligencias programadas. Lo cual no se ha hecho, señora jueza. No se ha respetado ese derecho fundamental de mi patrocinado, de estar presente en las diligencias, de todas las diligencias programadas por la Fiscalía. Eso contraviene, señora jueza, lo que dice el Acuerdo Plenario 4/2010 en su fundamento 8, que la presencia del abogado es importante para que realice esta diligencia. En segundo orden, señora magistrada. En segundo orden. Del requerimiento de acusación que ha presentado hace poco la señorita fiscal, o en la carpeta fiscal, a folio 147, señora jueza, Fiscalía nos indica que se ha realizado la ampliación de Jesús Genaro Monterola de la Cruz. Asimismo, en los folios 129, 130, existe la declaración testimonial de Moyocondo Bernardo Rossi, para lo cual la defensa técnica nunca ha sido notificada, señora jueza. A pesar de que el apersonamiento, como ya lo hemos visto, es el día 11 de diciembre de 2020. Y por consiguiente solicitó la participación en todas las diligencias. Aquí tampoco, señora jueza, tampoco se me ha considerado. También se ha lesionado lo que prescribe, lo que ya dije, el Acuerdo Plenario 4/2010, de la presencia del abogado en la declaración de todas las diligencias. Me permito compartir, señora magistrada, breve y conciso nada más. Ay, doctor. ¿Logra verlo, señora jueza? ¿Logra verlo? No. A ver, a ver. Señora jueza, usted puede corroborar que en el ítem 21 dice declaración testimonial de Rocío Moyocondo Bernardo, de fecha 21 de diciembre de 2020. Y también dice declaración ampliatoria de Jesús Genaro Monterola de la Cruz. Señora jueza, la defensa técnica no ha estado ahí. Se ha vulnerado el derecho a la defensa, señora jueza, porque la declaración era importante
que esté presente en esas declaraciones, era importante que esté presente el abogado de la defensa, lo cual la señorita fiscal poco o nada ha hecho para hacer la notificación correspondiente. Nuevamente reitero, se vulnera nuevamente el derecho a la defensa, el debido proceso. Continúo, señora jueza. Señora jueza, la defensa técnica pide el 8 de marzo del 2021 se solicita realizar diligencias tales como pericia psiquiátrica del investigado. 2. Recábese las denuncias por violencia familiar ante todo el Ministerio Público. 3. Elegir 2 o más peritos cuando resulten imprescindibles bajo el artículo 173 del Estatuto Procesal. 4. Identificar a la pareja donde estaba en esa celebración, en esa reunión social donde se encontraba mi patrocinado. Y eso está a folio 61. De la carpeta, obviamente. Quien brindará, pues, señora jueza, y reiterará un aporte esencial para realizar la defensa de mi patrocinado, porque es importante recabar y hacer esas diligencias con la finalidad de que mi patrocinado tenga ese derecho de probar. Y señora jueza, poco o nada se ha hecho con este pedido tampoco. Se ha hecho caso omiso a este pedido. No se ha realizado, no se ha notificado a la defensa técnica. Y nuevamente, en esa diligencia, señora jueza, le pido a la señorita fiscal que se reitere mi pedido del día fecha 11/12 del 2020. Que haga las primeras diligencias de fecha 11/12/2020. La segunda, 8/3/2021, los cuales los dos escritos, señora jueza, no se ha corrido traslado, mucho menos se ha hecho. Le muestro, señora jueza, le muestro el cargo de recepción de ese pedido que hice ante la Fiscalía, los cuales tampoco se ha resuelto y mucho menos se ha hecho por parte de la representante legal, la representante del Ministerio Público. Un minutito, por favor, señora jueza. ¿Logra, magistrada? Señora jueza. Señora magistrada, ¿me escucha? Sí, se Señora observa. magistrada, Sí, mire, se señora observa. jueza, mire, yo le digo, proveer de manera urgente. ¿Qué día ingreso? El 8 de marzo del 2021. Me recepciona mesa de partes. Lo cual, señora jueza, también compruebo de que la señorita fiscal, o en este caso la representante de la legalidad, no se ha pronunciado frente a este pedido. Usted ha presentado todos esos, las resoluciones que está realizando, doctor, al momento de Sí, presentar su tutela de control de plazo. sí, señora magistrada, permítame concluir, señora magistrada, por favor, termino ya termino. ¿Ya? He presentado, como le digo, este último documento el 8 de marzo, que tampoco se ha resuelto, señora jueza, pidiendo las diligencias que se realicen, que se debe realizar, y la Fiscalía, pues obviamente, no lo ha realizado y mucho menos no ha notificado a la defensa técnica. Como cuarto fundamento, señora jueza, en la resolución número 1 del expediente 32/18/2020, que obra en su despacho, señora jueza, la formalización, en cuanto a refiere a la formalización, en el literal le dice, para los efectos de cómputo, señora jueza, se computa desde el 26/11/20, que ha ocurrido los hechos, que vencerá el 25 de marzo del 2021. Si bien es cierto, señora jueza, que el Ministerio Público puede presentar una acusación dentro de ese plazo, cuando ya tenga elementos suficientes de convicción. Pero eso no quiere decir, señora jueza, eso no quiere decir que lo haga arbitrariamente, rebasando o pasando esa valla de la legalidad. O sea, después de que se ha pedido la tutela, señora jueza, inmediatamente sale la conclusión de la investigación,
sale la conclusión por parte del Ministerio Público, y todo eso, señora jueza, todo eso se me notifica el mismo día. ¿Qué día se me notifica, señora jueza? Con fecha 15 de marzo, a horas 18:14, se me notifica la resolución 1 por parte de su juzgado, en el cual convoca, perdón, el 15 de marzo de 2021, a horas 18:14, se notifica la resolución 1, en el cual convoca audiencia de tutela de derechos para el 18 de marzo. 2, con fecha 15 de marzo, igual la misma fecha, a horas 18:17, o sea, después de 3 minutitos, me envían la resolución donde me comunican, señora jueza, la conclusión de la investigación preparatoria. 3, en la misma fecha, el 15 de marzo, a horas 18:24, se cita, señora jueza, audiencia preliminar para el control de acusación, que se llevará el 15 de abril. Señora jueza, comprenderá, todos me han notificado en ese mismo día. Para ello, señora jueza, le voy a pedir que observe esto y ya termino, ya concluyo, señora jueza, ya concluyo. Señora jueza, podrá usted ver, mira la casilla usted, fíjese usted acá en esta casilla, mira, el 15 de marzo, 15 de marzo, 15 de marzo y 15 de marzo. Se me notifica la tutela de derechos, se comunica la conclusión y se me comunica la resolución 1 más la acusación. Los minutos de diferencia. Mire, señora jueza, 18:14, 18:17, 18:24. Minutos, instantes, minutos de 3 a 4 minutos que oscilan para hacerme la notificación correcta. Yo creo que ahí se afecta el derecho a la defensa. ¿Por qué, señora jueza? Porque una vez que yo presenté la tutela, inmediatamente se hizo, ¿qué cosa? Los requerimientos a fin de ganar tiempo. Eso es lo que presume la defensa técnica. Señora jueza, no se ha respetado. Es por eso que yo digo, señora jueza, que no se ha respetado la 342.1. ¿Qué nos dice el plazo? Son 120 días, señora jueza, que debería vencerse el 25 de marzo. Estamos 19 de marzo. Señorita fiscal, tenía tiempo todavía para que haga esas diligencias, las cuales no lo ha hecho, señor. Por esas consideraciones, señora jueza, quisiera invocar a este autor, al profesor Norberto Bobbio, que dice, no es tiempo de hablar de derechos humanos, señora jueza, no es tiempo de hablar de fundamentación y existencia. Es hora de protegerlo, señora jueza. Señora jueza de garantías, a usted, a quien le corresponde proteger estos derechos frente a una decisión arbitraria por estas consideraciones, solicito, señora jueza, que se declare fundada mi pretensión y se ordene la nulidad de esa disposición y consecuentemente nula la conclusión de investigación y el requerimiento de acusación emanada por su juzgado, así como también la exclusión de esas declaraciones donde no ha estado presente el abogado de la defensa técnica. He concluido, señora magistrada. Muchas gracias. Antes de correr traslado, doctor, este despacho vuelve a preguntar, ¿los documentos que acaba de visualizar han sido escoltados en su requerimiento de control de plazas? En el control de Yo veo de lo que tengo acá, veo un anexo 1, que es la conclusión de investigación. Segunda pregunta, doctor. ¿Ha usted cumplido con precisar? ¿Está oralizando argumentos que no aprecio en su control de plazos? ¿Control de plazos, señorita? No, perdón, en su tutela, doctor. Le vuelvo a preguntar, ¿presentó los documentos que acabamos de visualizar en su requerimiento de tutela? Solo oído, ¿presentó, doctor? A ver, señora jueza, permítame, le estoy enseñando, le estoy diciendo de que el 15 me han notificado todos esos, que yo la tutela lo presenté, la tutela ingresó antes, señora jueza, es por eso que se esboza una resolución. La tutela se ingresa antes cuando yo veo que la conclusión de la señorita fiscal hace una disposición 3. Para eso todavía no existía la conclusión por parte de su juzgado. O sea, ingresa primero mi pedido de tutela, señora jueza.
Y eso yo lo mando más o menos el día 10 de marzo, 10 de marzo, señorita juez. Es por eso que no podría juntar ningún tipo de documento, porque eso me llega el 15. Recién me programan el día 15. El 15 para la tutela. Doctor, nos parece que me ha visualizado otros documentos también que no los veo. Solamente me remito a su tutela. Resolución número 11. Cumplió con presentarla. Escrito número 11, escrito interpuesto el 11 de diciembre y el escrito de 8 de marzo. ¿Escoltó a su tutela, doctor? Es antes de la conclusión. Es un escrito que usted es lo que ha presentado. No observo. En todo caso, doctora Rocío, por favor, ingrese al sistema y verifíqueme la tutela sobre qué elementos probatorios ha escoltado. Esa es mi pregunta, doctor. Todavía no he emitido ninguna apreciación. Señora juez, termino con esto, señora juez. Termino con esto. Yo le estoy mostrando el cargo por el cual he pedido mi tutela. Eso está dentro de la carpeta fiscal. Y también lo tengo acá como cargo, señora jueza. Todo nace a raíz de esa conclusión, señora jueza, que emana la señorita fiscal. ¿Sí? Eso se encuentra ya dentro del bagaje, dentro de la carpeta, señora jueza. Por lo tanto, se debe resolver porque los pedidos están dentro de esa carpeta. Doctor, suele hacer esa pregunta. Mientras me informa la doctora, está compartiendo algo. ¿Podría compartir, doctor? Sí, doctora. Doctora, para informarle sobre lo solicitado, doctora, solo existe un escrito con folios 4, en la cual el doctor ha presentado su escrito de tutela de derechos a folios 3 y como anexo ha presentado este anexo número 1, que es la disposición número 3, que dispone dar por concluido la investigación preparatoria seguida contra Hugo Fernández Rodríguez Vilches. Eso es todo el documento, doctora. Ya, en este estado, doctor, le solicito que deje de compartir los documentos, se va a correr traslado, gracias. Habiendo cumplido, gracias, doctora Rocío, habiendo cumplido con oralizar su requerimiento de tutela, la defensa técnica del procesado, se corre traslado al representante del Ministerio Público a efecto de que realice la réplica correspondiente. Le escuchamos, doctora Jacqueline. Gracias, doctora. Debemos precisar, doctora, que efectivamente nos encontramos ante un estado de emergencia. Previamente debemos señalar ello a consecuencia del COVID. Todos los escritos que se están presentando es de manera virtual. Ello quiere decir que todos los documentos que ingresan por mesa de partes, lo ingresan a mesa de partes del Ministerio Público. De allí es que nos derivan a cada despacho. A lo que queremos llegar, doctora, es a precisar de que si bien es cierto el doctor está compartiendo, creo que son 2 escritos que lo ha presentado y lo ha ingresado, no ha sido de forma física, ha sido de forma virtual. Ahora, de los cuales, uno de ellos sí lo hemos podido tener a la vista. Pero el segundo al que ha referido, por cuanto nos han notificado únicamente el anexo 1 de conclusión, pero no sus escritos, que tampoco lo tenemos a la vista y no está en la carpeta fiscal. Ello, doctora, debido a que por una omisión involuntaria, efectivamente mi despacho no ha podido tener al alcance los escritos y por ende no se ha podido, en este caso, proveer y atender lo solicitado por el abogado de la defensa. Pero, sin embargo, fuera de ello, debemos señalar de que el Ministerio Público ha concluido la investigación, en este caso, que es un delito muy grave, que es el caso de feminicidio. Efectivamente, el código nos establece ciertos plazos de los cuales debemos de marcarnos y se deben cumplir, pero sin embargo, doctora, el Ministerio Público ha logrado cumplir con la finalidad de la investigación, por cuanto hemos recabado
los elementos suficientes que nos ayuden a emitir el pronunciamiento. Entonces, por ello es que nosotros hemos cumplido con la investigación y hemos concluido antes que se cumpla el plazo, por cuanto no necesariamente tenemos que esperar a último momento, ni 15 días antes o 10 días antes, como menciona la defensa, para poder concluir la investigación. Ahora bien, de acuerdo a las diligencias que ha hecho mención el abogado de la defensa, se tienen que ha solicitado en esto el examen retrospectivo, que es el dosaje etílico del acusado, del cual ya se ha tenido el resultado. Pero sin embargo, doctora, también debemos precisar de que el Ministerio Público ha ofrecido también como órgano de prueba al perito que ha emitido dicho dosaje etílico. Y si tenemos conocimiento conforme a lo que señala la Corte Suprema respecto al método de Widmar, establece cuál es el método para poder establecer el grado de alcohol en la sangre de acuerdo a la hora transcurrida del momento del hecho hasta el momento de que se haya emitido, expedido la muestra. Entonces, creemos que respecto a ese punto, incluso en juicio, podría examinarse al perito para que él pueda llegar a la conclusión de cuánto sería el dosaje etílico que habría resultado en el caso del acusado. Ahora, respecto a la ampliación también de las testimoniales que se han realizado, como volvemos a repetirlo, no se han actuado esas diligencias porque no hemos tenido lamentablemente a la vista el escrito, pero sin embargo también en el juicio oral es la etapa estelar, donde la defensa también va a tener la oportunidad de que pueda examinar al acusado, tanto como en este caso a las testimoniales. Ahora, respecto al escrito que nosotros tenemos a la vista, incluso, doctora, aquí en la pertinencia que señala de la declaración, refiere para que la testigo Helen pueda referir, dice, si es que, para que pueda referir, si escuchó qué decían tanto la oxisa y el imputado, por lo que es necesario que aclare que posterior, luego de 5 a 10 minutos, salió investigado y debe de precisar el lugar en los dormitorios y la cama. Para ello también se ha tenido en cuenta, se ha realizado una inspección en el lugar, una inspección técnico-policial, que también para ello el Ministerio Público ha ofrecido como órgano de prueba a este perito. Y también de la misma forma el abogado de la defensa va a tener oportunidad en juicio para que pueda examinar al mismo. Entonces, con ello queremos concluir de que no ha sido la intención del Ministerio Público de omitir o dejar de lado, como refiere la defensa, porque se tiene que atender necesariamente todo el pedido que se haga, pero no hemos tenido, doctora, a la vista el escrito, entonces sería ello con lo que podríamos precisar para que su despacho lo tenga en cuenta, por cuanto en las diligencias que el abogado está solicitando o ha solicitado, también se va a poder realizar en la etapa del juicio oral. Y creo que no hay otra diligencia más que haya solicitado de acuerdo al escrito que tenemos, porque como referimos, no nos han notificado otro escrito que el doctor ha hecho en mención y que también el ministerio, mi persona le ha hecho saber al doctor de que no lo hemos tenido a la vista. Entonces, sería todo con respecto a ello, doctora, para que su despacho pueda tener en cuenta y pueda resolver. Y finalmente, doctora, también debemos Una breve tener en cuenta réplica, que es doctor, un... 5 minutos. Doctora, disculpe, y es un reo en Escucho, cárcel. doctora. También como es un reo en cárcel el que estamos viendo en este caso de feminicidio. Eso es todo, doctor. Señora jueza, me corre traslado, La ¿cierto? réplica, sí. Ya. Señora jueza, Sí. con sus propias palabras de la señorita fiscal, no ha tenido intención, no ha tenido presente. Todo lo que está diciendo, señora jueza, no lo puede haber escrito. Ese escrito está desde el 11 de marzo, el 11 de diciembre. ¿No cree usted que ella, teniendo todos los alcances del estatuto procesal, providencias, dictámenes, disposiciones, notificaciones,
hecho llegar nunca al abogado de la defensa. No lo ha hecho llegar. No lo ha resuelto. Y porque es muy importante para la defensa técnica, señora jueza. En el segundo pedido y en los otros pedidos, he pedido una pericia, señora jueza. ¿Por qué, señora jueza? Porque en la pericia de cargo que hace el Ministerio Público ha evaluado a mi patrocinado solamente un día, señora jueza. Un día, el día 26. Los protocolos para que se resuelva un delito, como lo ha manifestado la señorita fiscal, siendo tan grave, no puede ser un día, pues, señora jueza. Tiene que ser un protocolo de varios días para que pueda llegar a una conclusión. Es por eso que nosotros, es importante que se resuelvan los pedidos que hace la defensa técnica. No lo ha hecho, señora jueza, y tampoco no podemos decir que no ha tenido la intención y que lo vamos a resolver en juicio. Que en juicio puede hacerlo. No, señora jueza, es aquí y ahora. Porque las diligencias preliminares, las diligencias de investigación preparatoria es importante, porque ahí se gesta, se crea, se modifica, se produce pruebas, señora jueza. Y es importante para mi patrocinado que se haya hecho esas diligencias. ¿Y cómo no me va a decir la señorita fiscal que por el tiempo, por la pandemia o por el estado de emergencia no se haya convocado al abogado de la defensa? Señora jueza, eso está prescrito en el acuerdo plenario 04-2010, en sus fundamentos 8, que dice que el abogado debe estar presente. Porque es importante hacer las preguntas a los señores que están involucrados en este proceso. No lo ha hecho. ¿Se ha vulnerado el derecho a la defensa? Sí, se ha vulnerado el derecho a la defensa. En cuanto a las ampliaciones de testimoniales, señora jueza, ¿usted tiene conocimiento? La fiscalía tiene que llamar a la defensa técnica, no lo puede hacer ella sola. No podemos poner en excusa, no podemos poner en una, entre comillas, la pandemia, señora jueza, el estado de emergencia. Igual tiene que convocar, tiene que llamar al abogado. ¿Para qué? Para que haga las preguntas. En tal caso, fiscalía simple y llanamente ha saltado la valla, señora jueza, solita avanzado, solita hecho la conclusión, dejando de lado el abogado de la defensa. Le recuerdo también, señora jueza, que el modelo ha cambiado, también el sistema. He mostrado los documentos que ya están grabados acá en video, y por ello la señorita fiscal ha podido visualizar que los documentos que yo he presentado, y también es legal que en estas audiencias se puede presentar los documentos, y he presentado a fin de que la señorita fiscal desvirtúe, alegue, cambie para que de todo lo vertido por la defensa técnica, señora jueza. Asimismo, señora jueza, en cuanto al resultado del dosaje etílico, para la defensa es muy importante, porque la defensa, usted sabe que puede hacer una defensa negativa o una defensa positiva. Es importante que se haga la retrospección. No me puede decir la señorita fiscal que eso se va a tener que ver en el juicio, porque nosotros tenemos una defensa, señora jueza, una teoría. Entonces es importante que nos califique, porque ¿sabe qué, señora jueza? El señor tomó hasta las 3 de la mañana. Le hacen todo ese dosaje típico al mediodía. Eso ha cambiado, señora jueza, y es importante para la defensa técnica que se haga esas diligencias que se ha descrito en un primer momento. No se ha resuelto los pedidos del día no se ha resuelto los pedidos del día 12-20 y tampoco del 8 de marzo. Fiscalía tiene la responsabilidad de revisar qué documentos ingresaron. Señora jueza, el quien habla es un exsecretario del Poder Judicial. No podemos decir, no sabía. ¿Qué hacemos nosotros los secretarios? Revisamos el sistema si hay documentación pendiente. Y si hay documentación pendiente, damos cuenta o hacemos los proveídos que corresponden. Eso no puede ser excusa para la representante del Ministerio Público de no ha ingresado, no sabía, no me ha llegado. Es responsabilidad del Ministerio Público revisar su sistema, señora jueza. Muchas gracias. Siendo así, este despacho va a emitir la presente resolución. El número consecutivo, sí, en Huancayo a los 19 días del mes de marzo del año 2021. Autos y vistos con la solicitud de tutela de derechos presentada
presentada por la defensa técnica del doctor Sergio de la Cruz Zúñiga, del procesado Sergio de la Cruz Zúñiga, defensa técnica realizada por el doctor Rodríguez Vilches Hugo Fernández. Es al revés, señora juez. Es al revés, señora juez. Hugo Fernández Rodríguez es el Imputado. procesado. Ya. Defensa técnica del imputado Hugo Fernández Rodríguez Vilches respecto con fecha, a ver, de fecha 11 de marzo del año 2020. La misma que ha sido oralizada en la audiencia pública que nos ocupa. El día de la fecha corresponde emitir pronunciamiento a este despacho. Primero, exposición y datos relevantes para poder resolver. Primero, antecedentes de la SITUT. Dentro de los antecedentes de la solicitud, refiere que mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2020 se resuelve formalizar la investigación preparatoria, el mismo que se computa desde el 26 de noviembre de 2020, el cual vencerá el 25 de marzo del 2021, haciendo en él un cómputo de los días. Faltaría 15 días hábiles para que concluya la investigación preparatoria. Segundo, el representante del Ministerio Público vulnera el derecho a la defensa de mi patrocinado en vista que no ha resuelto los requerimientos de la defensa interpuestos el 11 de diciembre del 2020 y el 8 de marzo del 2021. Asimismo, refiere que se habría vulnerado el derecho de defensa. Oralizado dicho requerimiento, se advierte que el mismo ha expresado hechos que no fueron esgrimidos en su tutela de derechos. Al mismo que este despacho manifestó que no se encontraban los fundamentos esgrimidos, siendo así la defensa técnica refiere de que a la fecha que presentó el requerimiento de tutela de derechos no se había emitido el requerimiento de acusación por parte del Ministerio Público, que esto fue el 15 de marzo del presente año, por lo que desconocía del requerimiento y esgrime lo siguiente. El pedido que hace a este despacho se va a fundamentar en 4 aspectos. Primero, refiere al acto lesivo que se encuentra, que podría encontrarse en la disposición número 3 emitida por el Ministerio Público. El segundo aspecto, respecto a un caso omiso que realizará el Ministerio Público con respecto al trámite del proceso penal en cuanto a las diligencias preliminares que deberían haberse llevado a cabo transgrediendo los prescritos del artículo 342, donde se dan los plazos de la formalización, que estas deben ser 120 días, y ha culminado antes de haberse llevado las diligencias preliminares. Como tercer fundamento, señala que debe darse una nulidad absoluta de dicho requerimiento por haberse negado el derecho de defensa de su patrocinado. Y siendo así, solicita en el 4º fundamento excluir la declaración declaraciones donde no se haya tomado en cuenta la presencia del abogado. De igual manera, refiere que con fecha 11 ha solicitado un examen y ampliación de la declaración de Fernando Rodríguez, una ampliación técnica de los hechos. Ha solicitado la ampliación de Rocío Mojigón, donde también se ha vulnerado el derecho de defensa de su patrocinado, porque la presencia de la defensa técnica es importante para que pueda realizarse estas diligencias, porque le asiste el derecho a probar de su patrocinado. Siendo así, se le ha limitado este derecho vulnerando lo que prescribe el artículo 71, inciso 4, cuando considera que las diligencias preliminares transgreden el derecho a la defensa. Asimismo, refiere que los requerimientos que ha presentado la Fiscalía nos indica que se ha realizado ampliaciones, declaraciones de Moyopompo Fernando, para lo cual la defensa técnica nunca
nunca ha señalado y nunca se le ha notificado y no se le ha permitido la participación en todas estas diligencias, las que estarían contraviniendo el acuerdo plenario 4 del año 2010. Asimismo, refiere que el 8 de marzo de 2021 se ha solicitado realizar diligencias de defensa como un examen de psiquiatría que debería haber pasado o había haber versado sobre el investigado, así como se solicitó que se recabara todos los procesos de violencia familiar y que estos sean realizadas por más de 2 peritos para que se puedan identificar dónde estaba la pareja en la celebración social, donde se encontraba su patrocinado. Reitera que es un aporte esencial para realizar la defensa de su patrocinado. Es importante para hacer estas diligencias para probar si ha hecho caso omiso de este pedido. Reitera su pedido, que no el que no se ha llevado a cabo, escrito de fecha 11 de diciembre del año 2020, así como tampoco se ha resuelto y se ha tomado en cuenta el escrito de fecha 8 de marzo del año 2021. En este acto incluso visualiza y comparte los escritos. El despacho le realiza las preguntas si dichos escritos han sido presentados en el requerimiento de tutela de derechos. El mismo manifiesta que esos se encuentran dentro de la carpeta fiscal. En el expediente de formalización refiere también para efectos del cómputo, esto se ha empezado a tener en cuenta desde el 26 de noviembre, la misma que vencería el 25 de marzo del año 2021, y que al presentar su acusación tendría que haber sido dentro de ese plazo, pero esto no quiere decir que arbitrariamente haya pasado la legalidad, después que él haya pedido su tutela, salga con que presente la conclusión de la investigación preparatoria y todo ello le notifiquen el mismo día, es decir, el 5 de noviembre del año 2021 se le notifica la resolución número 1, la resolución de corre traslado requerimiento de acusación, así como la resolución de conclusión de la investigación preparatoria. Corrido el traslado al Ministerio Público, el mismo ha referido que nos encontramos en un estado de emergencia y todos los escritos han sido presentados en forma digital, es decir, virtual, y no ha podido tener incluso uno de los escritos que presenta la tutela de la defensa técnica a la vista. Pero el segundo pedido, si bien es cierto, no se ha notificado tampoco a la parte de los anexos que hacen referencia en la tutela de derecho. Ahora, con referencia a que estos escritos, por ejemplo, el del 8 de marzo del año 2021 no se encuentra en la carpeta, es una omisión involuntaria, no ha podido tener el alcance de los escritos, no se ha podido prever y solicitar al abogado de la defensa. El Ministerio Público ha concluido la investigación, en tanto que nos encontramos en un caso grave de feminicidio y los plazos en el código son reclusivos. Y también ha cumplido con emitir los elementos de convicción y ha considerado que para emitir su conclusión de la investigación preparatoria y su requerimiento de acusación contaba con los suficientes elementos de convicción, por lo que se ha concluido antes. Respecto a las diligencias que he indicado, se tiene ya solicitado un examen retrospectivo del certificado de dosaje etílico. El Ministerio Público ha ofrecido como órgano de prueba al perito que ha presentado el certificado de dosaje etílico, incluso en juicio, la defensa técnica podrá examinar a este perito. Ahora, respecto a la ampliación de las declaraciones testimoniales, se ha realizado, si bien no se ha realizado, pero se han actuado las diligencias porque se han tenido a la vista. La defensa tendrá la oportunidad para solicitar los testimoniales y determinar la pertinencia de las declaraciones del testigo. Respecto a que si escuchó o no la OXISA, la declaración de la testimonial, si escuchó o no de la testimonial de la testigo, si escuchó o no a la OXISA y al imputado, respecto también a que se aclare si esto ha sido después de 10 minutos, cuando salió el investigado. También ha referido si respecto, si se ha realizado una inspección técnico-policial, para ello se ha ofrecido como órgano de prueba. Asimismo,
la defensa técnica podrá tener la oportunidad de evaluar a sí mismo al perito y a los testigos. Que no ha sido la intención del Ministerio Público dejar de lado a la defensa, no se ha tenido a la vista el escrito, sería ello que precise y que se tenga en cuenta que las diligencias que el abogado ha solicitado también se pueden realizar en la etapa del juicio oral, de acuerdo al escrito que tenemos. No se ha tenido en cuenta, vuelvo a reiterar, el otro escrito de fecha 8 de marzo del año 2021. Corrido el traslado, para la breve réplica a la defensa técnica del procesado, refiere que en efecto lo que ha precisado el Ministerio Público es una conclusión de que no han tenido a la vista y no se han resuelto sus pedidos, y que no es justificación de que refiera que los escritos deben estar en forma que sean digitalizados, tienen la obligación de entrar a todo el sistema informático para poder verificar y revisar si existen o no escritos que deben ser resueltos. Siendo así, este despacho le ha escuchado atentamente al requerimiento de tutela de plazos, donde ha precisado, en efecto, el acuerdo plenario 4 del 2010. Siendo así, va a emitir la presente resolución. A ver. Segundo. Para poder nosotros ingresar a revisar el fondo del control de la tutela de plazos presentados para la época, es necesario revisar el trámite que debe darse a los mismos. Siendo así, debemos tener en cuenta que existen en efecto apuntes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales sobre la tutela de derecho. El Código Procesal Penal, dentro de un esquema garantista de igualdad de armas, el derecho a la contradicción y el derecho a la defensa, ha regulado expresamente una serie de derechos de los imputados, los cuales se describen precisamente, y como ha referido a la defensa, en el artículo 71, un literal 2 del Código Procesal Penal, y deben observarse desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso, el artículo 71, inciso 1 del Código Procesal Penal, ya sean porque sus derechos no han sido respetados, o por ejemplo, el objeto de las medidas limitativas, hablemos de la coerción personal, son indebidas o existen requerimientos ilegales. Así lo establece precisamente el Acuerdo Plenario 4/2010. Siendo así, se establece sobre cuál de los elementos podría pedirse una tutela de derechos. Se ha precisado que existe una lista en efecto, pero esta es taxativa, cerrada. Conocimiento de los cargos incriminados, conocimiento de las causas de detención, entrega del orden de detención, designación de la persona, institución a la que debe avisarse de la detención y concreción inmediata de esto, posibilidad de realizar una llamada en caso de que se encuentre detenido, posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado, abstención de declarar voluntariamente, no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contradictorios que vayan pues contra el derecho a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad. No sufrir restricciones legales, ser examinados por un médico o profesional de salud cuando el Estado así lo requiera. Esto lo podemos establecer efectivamente en el Acuerdo Plenario 4/2010, Fundamento 10. Ahora, es necesario determinar el análisis concreto sobre la procedencia de este pedido que facultó a este despacho para citar a una audiencia de tutela de derechos. Este juzgado va a hacer un control formal. Si bien es cierto, no existe una regulación taxativa respecto a cuáles son los requisitos de la tramitación, pero el Acuerdo Plenario 4 del 2010 en forma precisa nos refiere cuál debe ser la tramitación
respecto a la presentación de la tutela de derechos. Siendo así, se advierte que el acuerdo plenario nos refiere que es un derecho de las partes procesales de recurrir al órgano jurisdiccional cuando ve que se han vulnerado manifiestamente estos derechos. Sin embargo, uno de los requisitos que debe controlarse y debe verificarse es que la parte procesal haya solicitado, haya puesto en evidencia al Ministerio Público sobre estas omisiones, como refiere la defensa técnica, o sobre algún derecho que se le estaría limitando o se le estaría transgrediendo. Es decir, procederá pues esta acción de tutela penal frente a esta omisión fáctica de los detalles de los hechos, o hechos calificados, o no permitirle realizar las diligencias, como ha referido a la defensa técnica. Una vez que haya cumplido con presentar dicha observación al Ministerio Público, puede recurrir recién al órgano jurisdiccional para que el mismo pueda hacer el control respectivo. Verificado la tutela de derechos, se advierte e incluso se le preguntó en este acto qué anexos hubiera cumplido con adjuntar la defensa técnica del procesado. Incluso se solicitó que la especialista de audiencias nos informara cuáles fueron los anexos presentados. Dentro de ellos, solamente se ha presentado un anexo número 1 que se refiere a la conclusión, a la disposición 3, conclusión de la investigación preparatoria. Asimismo, tampoco ha cumplido con escoltar los delitos que hace referencia no fueron resueltos por el Ministerio Público, que son el de fecha 11 de diciembre del 2020 y 8 de marzo del 2021. De igual modo, en el requerimiento de tutela de derechos, solamente ha expresado que el representante del Ministerio Público vulneró el derecho de defensa de mi patrocinado en vista que no ha resuelto los requerimientos. No ha precisado qué solicitaba en dichos requerimientos, no ha cumplido con escoltar cuáles eran esos requerimientos, no ha cumplido con presentar la solicitud ante el Ministerio Público y al rechazo de esto, haber podido recurrir a esta vía. Si bien es cierto, ha exprimido otros hechos en razón de que refiere que con fecha 15 de marzo del 2021 ya se hubiera emitido la conclusión de la investigación, ya se hubiera incluso pronunciado el Ministerio Público sobre la conclusión y dirección del proceso y asimismo emitido su requerimiento de acusación, se debe entender que su escrito es de fecha 11 de marzo del año 2020. La diligencia ha sido programada para el día 18 y 19 por reprogramación. Tampoco ha cumplido con presentar un escrito de ampliación de su tutela de derechos y ha considerado que se encontraban vulnerándoles con dichas disposiciones. Y de lo que ha esbozado y ha oralizado, que no se encuentra dentro de su tutela de derechos. Porque si este juzgado consideraría pronunciarnos sobre el fondo, estaríamos transgrediendo el derecho de defensa que asista a las partes de ser con los documentos, con los medios probatorios que la otra parte debe realizar la defensa que le asiste. En efecto, conforme le ha señalado, la defensa es el juzgado de investigación preparatoria, un juzgado de garantía que se está limitando a la tutela de derechos presentados por la defensa técnica del acusado. Se está remitiendo básicamente al escrito presentado por los documentos que están citados a la oralización, ha hecho las preguntas debidas y ha corrido el tránsito respectivo a efecto de que se cumpla con la diligencia que ha sido programada en esta audiencia. Por lo que, estando a los fundamentos que se han expuesto, este juzgado no va a entrar a resolver el fondo de la tutela de derechos, pues dentro del código formal se advierte de que no se ha cumplido
estipulado por el Acuerdo Plenario 4 del 2010, el mismo que ha sido invocado en toda la en partes de la oralización que ha hecho la defensa técnica del imputado. Por lo que, advirtiéndose que constituye que el trámite de la tutela de derechos como una premisa inicial que he referido, la vía de tutela solo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en efecto la investigación preparatoria propiamente dicha, y estas están establecidos en el artículo 71, el literal 4 del Código Procesal Penal, respecto a su trámite. Esto es la presentación de la solicitud del imputado que debe resolverse inmediatamente previa constatación de los hechos y realizado la audiencia con intervención de las partes, audiencia que ha cumplido con los requisitos formales que señala la norma. Ahora bien, es de resaltar que la norma no especifica, como he referido antecedentemente, en modo expreso, algún requisito previo de admisibilidad para la presentación de la solicitud de la tutela de derechos, estableciéndose la vía de pronunciamiento vinculante que ha hecho referencia a nuestra Corte Suprema, un único supuesto redactado en el Acuerdo Plenario 4 de 2010, el Acuerdo Plenario 22012, 116, en su fundamento 10 refiere: es la obligación del investigado de acudir previamente al fiscal para solicitar las subsanaciones correspondientes en orden a la precisión de los hechos atribuidos, ello en relación al derecho de conocimiento de los cargos formulados contra el investigado. Si ello fallase muy excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada negativa falta de respuesta de aquel, siempre frente a una omisión fáctica, patente, ante un detalle de hechos, así sean genéricos, vagos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo, entre otros, como lo que ha esbozado la defensa técnica, recién podrá recurrir al órgano jurisdiccional. Estando a lo expuesto, este despacho resuelve y emite el fallo: declarar improcedente la tutela de derechos presentado por la defensa técnica doctor Sergio Juvenal de la Cruz Zúñiga por no haber cumplido con presentar el escrito ante el Ministerio Público donde haya reclamado los hechos que ha esbozado. Improcedente porque no ha cumplido con escoltar los escritos de fecha 11 de diciembre del 2020, 8 de marzo del 2021, respecto a la supuesta tutela, a la infracción del derecho que le asiste a su patrocinado. Improcedente porque no ha cumplido con precisar cuáles son los hechos que se hubieran vulnerado con la omisión del Ministerio Público. Si bien es cierto, las audiencias son en forma oral y con presencia de todos, eso no quiere decir que los requerimientos que son de obligación presentar con forma escrita sean escuetos, vagos y gaseosos. Siendo así, este despacho ha emitido la presente resolución y se corre traslado a la defensa técnica del doctor Sergio Juvenal de la Cruz Zúñiga si va a presentar la impugnación o está conforme con la resolución emitida. ¿Cómo voy a estar conforme, señora jueza? De todas maneras voy a presentar mi recurso de apelación. No estoy conforme con su decisión, señora jueza. Pareciera que no se ha analizado bien, señora jueza. Ya, entonces, doctor, me está preguntando este despacho. No estoy conforme, voy a hacer. No está conforme. No conforme, señora. Ya, no se encuentra conforme. Voy a realizar el recurso que corresponda. Perdón, doctor, para consignar, doctor, solamente le corro de pie. Sí. No estoy conforme Ya. y voy a recurrir y voy a tomar los recursos que sean necesarios. En este caso, apelación, señora jueza. Ya, que se consigne eso, doctora Rocío, que no se encuentra conforme y va a recurrir a la apelación que le corresponde. Se corre traslado a la doctora Jacqueline Inga Grijalva. Nos encontramos conforme, doctora. Ya. Siendo así, la presente diligencia ha concluido ahora 6:04 de la tarde. Eso es todo, doctores. Gracias. Buenas tardes con todos.